Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de estar aquí hoy con ustedes porque vamos a sumergirnos en un tema que sé que les encanta, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y más específicamente vamos a hablar de la locura, de esa pasión que Hande sentiría por Kerem, y si realmente ella haría absolutamente todo por su amor. Ya saben que esta pareja, o es pareja mejor dicho, sigue siendo un tema candente, generando muchísimas especulaciones y sueños entre sus fans. Así que si te interesa saber más sobre este tema, quédate conmigo hasta el final. Y antes de que empecemos, recuerda suscribirte al canal si aún no lo has hecho, activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos y dejar un comentario al final para que me cuentes qué opinas tú. ¡Vamos allá! Bueno. Hande Erçel y Kerem Bürsin. Dos nombres que juntos evocan imágenes de romance, química innegable y una historia de amor que, aunque terminó, sigue viviendo en el corazón de muchos. Desde que los vimos juntos en asteriscos en Cal Cap Masterisco, su conexión era palpable. La pantalla ardía cada vez que compartían una escena. Era evidente que había algo especial entre ellos, algo que trascendía la actuación. Y efectivamente pronto confirmaron lo que todos sospechábamos, su amor había traspasado la ficción. Durante su relación, fueron la pareja perfecta. Viajes juntos, muestras públicas de cariño, entrevistas llenas de complicidad. Eran jóvenes, guapos, exitosos y estaban enamorados. Los fans estaban absolutamente encantados. Se crearon miles de cuentas de fans dedicadas a ellos, se analizaron cada una de sus interacciones, se crearon fanfics sobre su historia, la Hanke manía era un fenómeno global. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, su cuento de hadas tuvo un final inesperado. De repente la noticia de su ruptura sacudió al mundo. Las razones nunca fueron del todo claras. Algunos hablaban de agendas ocupadas, de presiones mediáticas, de diferencias irreconciliables. Lo cierto es que de un día para otro, Hande y Kerem tomaron caminos separados. Y aquí es donde entra nuestra pregunta central: ¿haría Hande todo por el amor de Kerem? Es una pregunta compleja, llena de matices y que, por supuesto, solo Hande podría responder con certeza. Pero vamos a analizarla desde diferentes perspectivas. Primero consideremos la pasión que Hande demostró durante su relación. No se escondió. Se mostró enamorada, feliz y orgullosa de estar al lado de Kerem. Participó activamente en su relación, compartiendo momentos especiales con sus fans y dejándose ver como una mujer completamente entregada a su amor. Esto sugiere que en aquel momento Kerem era muy importante para ella y que estaba dispuesta a hacer sacrificios por su relación. Segundo, tenemos que tener en cuenta la personalidad de Hande. Se la describe como una mujer fuerte, independiente y con una gran determinación. Es una actriz exitosa, una empresaria y una persona con un gran carisma. Esto implica que no es alguien que se doblega fácilmente o que sacrifica sus principios por amor. Es probable que en cualquier relación, busque un equilibrio entre sus propios deseos y necesidades y los de su pareja. Tercero, está el factor tiempo. Ha pasado un tiempo considerable desde su ruptura. Las personas cambian, evolucionan, aprenden de sus experiencias. Es posible que Hande haya madurado y que sus prioridades hayan cambiado. Quizás ahora valore otras cosas en una relación o que tenga una visión diferente del amor. Cuarto, la perspectiva profesional es importante. Ambos son actores muy solicitados, con carreras exitosas. Es posible que en algún momento sus ambiciones profesionales hayan chocado, o que hayan tenido dificultades para compaginar sus agendas. Es probable que Hande considere que su carrera es una parte fundamental de su vida, y que no esté dispuesta a renunciar a ella por nadie. Quinto y no menos importante, debemos recordar que son seres humanos con sentimientos y emociones complejas. No sabemos lo que realmente ocurrió entre ellos. No sabemos los detalles de su ruptura ni las razones por las que decidieron separarse. Es posible que haya heridas que aún no han sanado, o que simplemente hayan llegado a la conclusión de que no eran el uno para el otro. Entonces, volviendo a nuestra pregunta original, ¿haría Hande todo por el amor de Kerem? La respuesta, como dije antes, es incierta. Depende de muchísimos factores, muchos de los cuales desconocemos. Pero basándonos en lo que hemos visto y en lo que sabemos de Hande, podemos inferir que si bien el amor es importante para ella, también lo son su independencia, su carrera y sus propios principios. Es posible que en el pasado,
haya estado dispuesta a hacer grandes sacrificios por Kerem, pero eso no significa que lo haría ahora o que lo haría en cualquier circunstancia. Es probable que haya aprendido de su experiencia y que ahora tenga una visión más realista y equilibrada del amor. Lo que sí es seguro es que Ande es una mujer increíblemente talentosa, inteligente y con un gran corazón. Sea cual sea su decisión con respecto a Kerem, estoy segura de que será la correcta para ella y que la hará feliz. Y eso es todo por hoy, chicos. Espero que les haya gustado este análisis de la *Hanke manía* y la posible locura de Ande por Kerem. Recuerden que todo esto son solo especulaciones basadas en lo que vemos y sabemos de ellos. Al final, la verdad solo la conocen ellos. Gracias por ver el vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado. Si les gustó, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y dejar un comentario contándome qué opinan ustedes. ¿Creen que Ande haría todo por Kerem? ¿Creen que volverán a estar juntos? Me encanta leer sus opiniones. Y por supuesto, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho y activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Tengo muchísimas sorpresas preparadas para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Ahora, para ampliar esta noticia y sumergirnos aún más en el corazón de la *Hanke manía*, quiero explorar algunas facetas que podrían haber influido en su relación y que, potencialmente, seguirían afectando a Ande en el presente. Profundicemos un poco más en la *Hanke manía*. No fue solo un fandom apasionado, fue un fenómeno cultural. La pareja era constantemente bombardeada con atención mediática. Cada uno de sus movimientos era escudriñado, cada publicación en redes sociales era analizada al milímetro. La presión era inmensa, y es fácil imaginar cómo esto podría haber impactado su relación. ¿Eran realmente ellos mismos en público, o estaban interpretando el papel de la pareja perfecta para complacer a sus fans? ¿Cuánto de su relación era genuino y cuánto era una construcción mediática? Estas son preguntas que probablemente solo ellos podrían responder. Además, el trabajo en equipo en *en Calcap * implicaba pasar largas jornadas juntos, a menudo en situaciones de alta tensión creativa. Imaginen la presión de tener que interpretar escenas románticas intensas día tras día, mientras la química real entre ustedes se intensificaba. Esto sin duda pudo haber acelerado el desarrollo de su relación, pero también pudo haber creado expectativas poco realistas. ¿Podría la relación real haber estado a la altura de la intensidad del romance en la pantalla? Después de la ruptura, tanto Ande como Kerem han mantenido un perfil relativamente bajo en lo que respecta a su vida personal. Han evitado hablar públicamente de los detalles de su relación o de las razones de su separación. Esto ha alimentado aún más las especulaciones y los rumores. Algunos fans se aferran a la esperanza de una reconciliación, mientras que otros creen que es mejor que sigan caminos separados. Analizando el comportamiento post-ruptura de Ande, podemos ver una clara intención de centrarse en su carrera y en sus proyectos personales. Ha participado en nuevas series, ha colaborado con marcas de renombre y ha seguido construyendo su imperio como influencer. Esto podría interpretarse como una señal de que está decidida a seguir adelante y a no dejar que su ruptura con Kerem defina su vida. Sin embargo, también podría ser una forma de protegerse y de evitar enfrentarse a sus sentimientos. En este punto es crucial hablar sobre el concepto de sacrificio en el amor. ¿Qué tan lejos estaríamos dispuestos a llegar por la persona que amamos? ¿Renunciaríamos a nuestros sueños, a nuestra independencia, a nuestros valores? La respuesta a esta pregunta es profundamente personal y depende de nuestras prioridades y de nuestra visión del amor. En el caso de Ande, es evidente que valora su carrera y su independencia. Ha trabajado duro para llegar a donde está y no parece dispuesta a renunciar a ello por nadie. Esto no significa que no ame o que no sea capaz de entregarse a una relación, sino que tiene una visión equilibrada del amor y que no está dispuesta a sacrificar su propia felicidad por complacer a otros. Pero, ¿y si el amor de Kerem fuera tan fuerte que la impulsara a reconsiderar sus prioridades? ¿Y si en el fondo ella sintiera que su vida no está completa sin él? Estas son preguntas que nos llevan de vuelta a nuestra pregunta central: ¿haría Ande todo por el amor de Kerem? Para intentar responder a esta pregunta, debemos considerar la posibilidad de que Ande y Kerem hayan aprendido valiosas lecciones de su relación pasada. Quizás ahora sean más conscientes de sus propias necesidades y de las necesidades del otro.
Quizás hayan madurado y estén dispuestos a trabajar juntos para construir una relación más sólida y duradera. Si bien no podemos saber con certeza lo que el futuro les depara, sí podemos decir que la historia de Anne Ercel y Kerem Bürsin es un testimonio del poder del amor y de la fascinación que sentimos por las historias de romance en el mundo del espectáculo. Su relación, aunque breve, dejó una huella imborrable en el corazón de muchos fans y sigue generando debate y especulación. Personalmente creo que Anne es una mujer increíblemente fuerte y capaz. Tiene todo lo necesario para alcanzar sus sueños y para ser feliz en la vida. Sea cual sea su decisión con respecto a Kerem, estoy segura de que será la correcta para ella. Y como fan, solo puedo desearle lo mejor. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Creen que Anne y Kerem volverán a estar juntos? ¿Creen que el amor puede superar todos los obstáculos? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan sobre este tema tan apasionante. Recuerden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Tengo muchas más sorpresas preparadas para ustedes, incluyendo análisis de otras parejas famosas, noticias del mundo del espectáculo y reflexiones sobre el amor y las relaciones. No se lo pierdan. Gracias por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.